El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:30 de la mañana, ahora a las 6:31. Gracias por la sintonía, gracias por amanecer con nosotros desde sus respectivos domicilios, respetando justamente el aislamiento fruto de la emergencia sanitaria. Estamos iniciando la tercera semana de esta emergencia, de este aislamiento. Hay que recordar que comenzó justamente el pasado 17 de marzo. Estamos hablando de 13 días consecutivos de aislamiento, desde que justamente la noche del 17 empezó a regir el estado de excepción dispuesto por el presidente Lenín Moreno, y nos correspondió al día siguiente o desde esa misma noche comenzar ya con las medidas de restricción y luego el aislamiento que tiene que ver con esta emergencia sanitaria. 13 días. Ayer, 29 de marzo, se cumplió el primer mes desde que el gobierno ecuatoriano confirmó públicamente la presencia de la primera persona contagiada por coronavirus COVID-19, la señora que residía en España y que el 14 de febrero había llegado acá al Ecuador y que se convirtió en una paciente primaria. Esto pasó el 29 de febrero. 13 días después, la señora falleció. Y claro, había contagiado a su hermana también falleció y sobre ella se abrió todo un cerco epidemiológico. Todo esto en el curso de un mes, desde el 29 de febrero hasta acá. Evidentemente tenemos el número de casos que es de dominio público y que además tiene que ver con las cifras de personas fallecidas. Hasta ayer, según el reporte oficial generado por el Comité de Operaciones de Emergencia COE, 58 fallecidos, 1.924 casos confirmados. Pero sobre esto se insiste en que existe un subregistro, una suerte de subregistro, y que estas cifras no son necesariamente las que se ajustan a la realidad, y eso se puede advertir con lo que mucha gente escribe en las redes sociales, lo que está pasando en la ciudad de Guayaquil y la evidencia totalmente implícita de que el gobierno no se da abasto, no existe la cantidad de pruebas suficientes. Hasta ayer, en el reporte generado justamente por las autoridades, se hablaba de 6.992 pruebas para COVID coronavirus. Estamos hablando de poco menos de 7.000 pruebas hasta el momento. Y aquí evidentemente les invito a hacer una reflexión de algunas de las cosas que se nos ha dicho a los ecuatorianos y que desde mi punto de vista no las tenemos lo suficientemente claras, o al menos reflejan una suerte de incoherencia entre el discurso oficial y lo que ocurre en la realidad, entre lo que se dice y luego se desdice. Y he identificado, solamente para empezar, 5 ejemplos de lo que estoy señalando. Parto, por ejemplo, del anuncio inicial del señor vicepresidente de la República de que 31 laboratorios estaban habilitados para la toma de las pruebas para detectar el coronavirus COVID-19. Se habló de 31, se hizo pública la lista de 31 laboratorios. Ese mismo día, prácticamente todos los laboratorios le dijeron públicamente al país que no estaban en condiciones de efectuar la prueba para detectar el COVID-19, y esa lista de 31 se redujo a apenas 3. Concentrados básicamente en Quito y en Guayaquil. Algunos de estos laboratorios tienen sucursales en otras ciudades, como por ejemplo en Santo Domingo de los Áchilas o en Manta. Pero de la lista de 31 que se anunció, finalmente se redujo a 3. Y luego, claro, las autoridades, frente a la reacción de los laboratorios, lo que hicieron fue intentar matizar esa declaración inicial, señalando que esa lista es de los laboratorios que pudieran efectuar la prueba. Pero cuando se hizo el anuncio, se habló que 31 laboratorios estaban habilitados. Se lo afirmó, no se lo puso en condicional. De 31 se redujo a 3. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, el número de las pruebas que supuestamente están importando. No se entiende, no se sabe con certeza cuántas pruebas mismo están importando. El propio gobierno hace 2 semanas anunció que estaban importándose 2 millones de test
para la detección de contagiados por coronavirus COVID-19. Se publicó inclusive una nota en el portal web, en la parte de noticias del Ministerio de Salud, 2 millones. La semana anterior, el nuevo ministro de Salud, doctor Juan Carlos Ceballos, aseguró que era falsa esa información, que no se había ni siquiera iniciado el proceso para la importación de los test, de las pruebas, y habló de que en realidad se había iniciado un proceso para importar 200,000 pruebas desde el exterior. Pero en el curso de la semana hubo nuevamente versiones contradictorias, tanto del señor presidente de la República en sus contadas apariciones. En una de sus contadas apariciones la semana anterior habló de 500,000. Esa misma cifra fue recogida el pasado viernes por autoridades del entorno presidencial en entrevistas con otros medios de comunicación colegas, 500,000. Y el fin de semana el ministro de Salud volvió a hablar de 200,000 pruebas. De esas, 100,000 denominadas las pruebas rápidas y las otras 100,000 las denominadas PCR para la detección del coronavirus COVID-19. Ahí tienen ustedes que ni siquiera en la cifra terminan de ponerse de acuerdo. El señor ministro de Salud el fin de semana anunció en una de las intervenciones virtuales a través de las cuales se están presentando las cifras, que hay suficientes camas en los hospitales del sistema público de salud. Sin embargo, las denuncias no cesan. Yo no entiendo cómo el señor ministro de Salud asegura que hay suficientes camas y, sin embargo, porque es legítimo que la gente se queje. Totalmente legítimo que la gente se queje. Si no recibe atención de salud, pues tiene que quejarse. No se puede quedar callada. Sobre todo cuando se trata de una situación de emergencia. Hay que quejarse. Porque el ciudadano tiene el derecho de recibir servicios de calidad por parte del Estado, aún en esta emergencia. Claro que esta emergencia ha desbordado, no solamente el Ecuador, sino al mundo entero. Pero si tienen, por un lado, un discurso a través del cual se dice, se asegura que hay suficientes camas, ¿cómo es que no reciben pacientes que están con graves dificultades de salud en esos hospitales y les mandan a la casa solamente a tomarse paracetamol para poder en algo aliviar la situación? Esas son denuncias públicas que hace la gente. Entonces, por un lado tenemos el discurso que dice que hay suficientes camas y por otro lado la praxis. El balance no se compadece. No se compadece. Está claro que el sistema de salud tiene enormes dificultades para poder enfrentar esta situación. Otro punto, el cuarto. El señor ministro de Salud hizo una muy desafortunada declaración, confusa declaración este fin de semana, a través de la cual afirmó que el virus estaba ya en el aire, que hay evidencias de que el virus estaba en el aire, y no explicó a qué se refería. La declaración quedó ahí, que el virus estaba en el aire. Esto, amable audiencia, provocó muchísima preocupación en los ciudadanos, porque claro, el hecho de que el virus esté en el aire evidentemente va a provocar que ya ni siquiera nos sentamos seguros en nuestros propios domicilios. Ese mismo día, la Organización Mundial de la Salud aclaró información pública en el sentido de que es falso que el virus esté en el aire. La Organización Mundial de la Salud. Y al día siguiente, ayer, en la mañana, las autoridades que estuvieron presentes en la declaración de prensa virtual, si mal no recuerdo, el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud y una autoridad del Ministerio de Gobierno, pero en el caso de la autoridad del Ministerio de Salud, aclaró que sí hay dificultades en el aire, pero en ambientes hospitalarios. Cuando un médico está atendiendo a un paciente contagiado por coronavirus COVID-19 y evidentemente tose o estornuda, el virus en ese ambiente está en el aire. Por eso debe haber una máxima protección para los médicos que se encargan de la atención de ese paciente. Tuvieron que salir a aclarar,
Pero ya en la primera declaración provocaron una suerte de terror en toda la población ecuatoriana, porque no lo aclaran o no lo explican adecuadamente. Porque estas cosas hay que explicarlas, porque se debe entender que hay sensibilidades y que todos los ecuatorianos estamos preocupados. En ambientes hospitalarios, el virus está en el aire, no en la calle, no en el supermercado. Por protección, estamos abocados a utilizar mascarilla y guantes cuando vamos, por ejemplo, al supermercado o a la farmacia. Pero no es que uno sale o respira y el virus está allí. Si uno sale aquí a la esquina y respira, el virus no está allí. Eso no se explicó adecuadamente el fin de semana y tuvieron que salir a aclarar. Y un quinto punto, en la cuenta Twitter del señor presidente de la República se escribió, no digo que el presidente escribió porque todos sabemos que el señor presidente de la República no es quien escribe sus tweets y él no es quien maneja su cuenta Twitter, sabemos porque él mismo lo ha dicho, él mismo lo dijo, él no maneja su cuenta Twitter. En la cuenta Twitter del señor presidente de la República se escribió una parte de una entrevista extensa que concedió el mandatario a los diarios El Comercio y El Universo, que no hay espacio para las divergencias políticas, Vamos a procurar leer el tuit generado por el señor presidente de la República o en la cuenta Twitter del señor presidente de la República. Dice, conversé con El Comercio y El Universo sobre cómo enfrentamos el COVID-19 y sus efectos. En esta crisis debemos reinventarnos y desde cada trinchera ser parte de la solución. O salimos juntos, Ecuador, o lo lamentaremos. No hay espacio para divergencias políticas. Señor presidente, dígale eso a sus funcionarios. Dígale eso a varios de sus ministros de Estado, a varios de sus colaboradores, de los colaboradores de su entorno, que entiendan que no hay espacio para la divergencia política, que las energías del gobierno deben ser destinadas exclusivamente al combate de esta crisis, a combatir esta crisis. Demuestren en la praxis el discurso presidencial de que no hay espacio para las divergencias políticas, cuando resulta que hay funcionarios de la administración gubernamental que son los primeros en sumarse a las divergencias políticas, a diferencia de lo que el presidente señala o señaló en esta entrevista, y a diferencia de esas palabras que aparecieron publicadas en su cuenta Twitter. Demuestran en la praxis. Ahí tienen ustedes 5 elementos que en lo personal identifiqué este fin de semana, que serán materia de una posterior reflexión que haré justamente en el curso de esta jornada, pero que da cuenta que el discurso es distinto a la praxis, o que hay discursos pero totalmente distintos, totalmente contradictorios entre las propias autoridades del gobierno y en el medio nosotros, la población ecuatoriana, en el medio, en la mitad. Se precisa seriedad en el manejo de la información, se precisa frontalidad en el manejo de esa información y se precisa que el gobierno destine sus energías a enfrentar la emergencia sanitaria y no a ser parte del conflicto político. Porque tan negativo es que destinen esas energías para arremeter contra sus adversarios políticos, cuanto responder las críticas, si desde el inicio se han hecho llamar el gobierno de la tolerancia y del respeto. Pero está claro que hay funcionarios, señor presidente de la República, de su entorno, que no conocen o al menos no tienen clara esta identidad con la cual usted presenta recurrentemente al gobierno nacional. Está claro que hay funcionarios para los cuales la crítica es absolutamente intolerante, muy lejos del discurso que se pretende vender al país. 5 cosas que he identificado. Mañana seguiremos comentando y mañana vamos a hablar sobre el tema del IES, porque lo que se pretendió hacer con el Seguro Social es criminal. Criminal.
pretendieron aprovecharse de esta emergencia para lucrar. Y no fue una denuncia generada por las autoridades, fue una denuncia que se hizo viral en las redes. Y fue tan contundente la denuncia viral en las redes, que inclusive el propio vicepresidente de la República tuvo que públicamente anunciar que ese proceso quedaba suspendido por la denuncia en las redes. No fue denuncia de las autoridades, fue denuncia en las redes. De eso vamos a seguir hablando mañana.